Bueno, pues continuamos con las lecturas. Vamos a ver. Como esto vamos a tener que hacerlo para bastantes entradas, lo que es la conversión de por 1000, por 5000, por 1023, por tal, pues vamos a hacer otra clase. Vamos a hacer otra clase que sea una entrada voltaje, por ejemplo, entrada voltaje o lectura, sí, entrada voltaje, para poder encapsular todo lo que necesitemos de las entradas. Entonces vamos a hacer aquí un new tab que se va a llamar entrada voltaje.h, la clase entrada voltaje, y esta clase pues le va a hacer falta para funcionar pues la pata que tiene que leer. Le hará falta también un filtro, con lo cual pues aquí haremos un include de filtro.h para que va a utilizar el filtro. Le hace falta un filtro FLT, por ejemplo. Entonces nos hace falta, si miramos lo que estamos haciendo, nos hace falta también un factor de conversión, un factor de error. Pues nada, le metemos aquí pues un float factor. Y bueno, pues luego ya le modifico un par de cosas más para leer esto de entradas, pero con esto ya será suficiente. Entonces aquí, en lugar de meter el filtro, pues se va a llamar entrada voltaje, include entrada voltaje.h, entrada voltaje que se va a llamar VI, es la tensión de entrada. Y aquí en el setup hemos dicho que hay que enviarle, pues vamos a ver, setup, hay que enviarle la pata, int factor, y se guarda en dis.pata igual a la pata, y se guarda en dis factor el factor, con lo cual aquí le enviamos el setup, la pata, que es la A0, y el factor que hemos definido, pues nada, pues lo pongo directamente como esto, control C, control V, esto fuera. Entonces, aparte tiene que inicializar el filtro, o sea, flt.setup, y le enviamos, por ejemplo, que haga de 1000, tenga el filtro, necesitaba el factor y el valor inicial. Pues el factor, que ya tenemos 1000 a todas las entradas, por ejemplo, y analog read de la pata que le hemos enviado. Con esto tendríamos directamente entonces hace falta ahora un void loop, que es lo que va a ir ejecutando para leer continuamente, que aquí tendrá que hacer pues flt.add lo que lea de analog read de la pata, directamente pues va sumando en el filtro. Y aparte tendrá aquí una función float getValue, que nos retornará lo que valga el filtro, pero transformado con lo que había, o sea, básicamente esto, pues, control C, return esto, o sea, será el valor FLT, el filtro getValue, por el factor, que lo tenemos definido aquí, por 500 y partido por 1023, que es lo que teníamos. Con esto hemos encapsulado un poco pues mucho código que si no se va a repetir. Entonces aquí le hacemos el setup, en vez de analog read habrá que llamar a VI, lo voy a poner en minúsculas, así, VI setup, y aquí sería VI.loop, para que se vaya ejecutando. Y aquí, en lugar de esto, pues podemos llamar directamente, bueno, pues lo guardamos en una variable aparte, que será vi.getValue, y con esto pues tendremos encapsulado todo el comportamiento de la entrada. Vamos a ver que funciona. Bueno, pues ya lo tenemos aquí cargado en la placa. Y bueno, pues sí, sigue leyendo lo mismo que había. O sea, si el tester marca
895. Ah, no, pero no está haciendo, no está multiplicando por el factor, porque está haciendo 878. No está leyendo bien. ¿Por qué no está leyendo bien? Vamos a ver. Vale, no está leyendo bien porque aquí he puesto el parámetro, el setup le he puesto el parámetro int y es un float. Entonces, claro, me está pasando el valor a integer y lo pasaba como 1, con lo cual estaba dando el por defecto. Lo cargo otra vez. Vale, ya lo está subiendo y ahora sí debería sacar los 890 y pico, 895, 896 que lo está marcando. Se podría afinar un pelín más, decir, mira, pues quiero que marque 895, pues bueno, pues que marque 895, menos el factor. Y vamos a hacer lo mismo para el resto de entradas. El resto, la siguiente entrada que tenemos que meter es la entrada, por ejemplo, de la VDD, para ver lo que marca lo que tiene la fuente. Entonces le voy a meter directamente a la entrada, ya tiene puesta la VDD, vamos a leer, vamos a hacer otra entrada de voltaje, VDD, y aquí pues VDD, setup, que será por la entrada 1, que es donde la he puesto, y por ejemplo, ahora le voy a poner el factor, le voy a poner 1, a ver qué es lo que da. Entonces, bueno, claro, aquí hay un problema porque esta entrada tiene un divisor de tensión, ¿no? O sea, tiene un divisor de tensión que eran los 41K y los 10K. Entonces, para poder hacerlo compatible con las demás y poder especificarlo, le voy a meter aquí en la entrada de voltaje, aquí, además del factor, un float RA y float RB, la resistencia A de la que está en serie del divisor de tensión y la que está en B. Y aquí le voy a poner float RA y float RB. Pero para no tener que mandarlo siempre cuando no lo tiene, porque es un follón, pues la RA la voy a poner igual a 0, porque por defecto es un cable, y la RB le voy a poner igual a 1, porque es lo que ha de tener para que dé la cuenta. O sea, realmente sería R1 partido por RA más RB, 1 partido por 1. Entonces aquí, pues en bis RA igual a RA, bis RB igual a RB, y aquí, aparte de multiplicar por el factor, bueno, si acaso, pues el factor podría ser el factor multiplicado por RB y partido por RA más RB, que es lo que tiene de hecho no harían falta estos miembros de aquí, pero bueno, lo voy a dejar por si acaso, pero el factor sería compensado también con el posible divisor de tensión que se pueda meter. Entonces aquí le voy a meter que tiene un 1 y de RA tiene 41K y de RB tiene 10K, que es lo que le he puesto. Aquí hay que llamar a vdd.loop también y hay que hacer lo mismo. Cogemos aquí, nos lo guardamos en una variable para luego poder hacer cuentas con ellas, y que sería vdd.getValue, lo imprimimos, aquí sería un print solamente, otro print de vdd, aquí le hacemos un serial print, un tabulador, y aquí un serial print ln, y aquí se voy a poner antes el letrero, serial.print vi igual a esto, y vdd igual a esto. Vale, lo que pasa que, bueno, aquí el valor de VI hay que tener en cuenta que está en milivoltios, porque lo estamos calculando calculando directamente en milivoltios,
y que la VDD, supongo que la tendremos a ver en lo que lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Vale, aquí tenía un par de errores. Era la 2, porque la segunda que he puesto era la tensión de base. La tensión VDD era la pata A2. Y aquí había puesto el divisor. Claro, es el divisor mirando hacia afuera, pero mirando hacia adentro es la inversa. Hay que multiplicar y dividir por la inversa del inversor, porque estamos calculando el original y no el destino, que es lo que calcula la fórmula del inversor. Hacer los números y veréis cómo es todo aquí. Entonces, haciendo los números, o sea, ejecutando esto, pues está dando 11.000, claro, lo da en milivoltios, 11.700 y pico, y realmente la fuente lo que da son 12,08. Entonces, pues bueno, pues podemos hacer el cálculo para, no sé si dejarlo todo en voltios. Vamos a meter todo en voltios. Será mejor tener todo no sé si tenerlo en milivoltios o en voltios. ¿Qué es mejor? ¿Tenerlo todo en milivoltios o tenerlo todo en voltios? Voy a dejar todo en voltios, mejor. Pues nada, pues esto multiplique por 5, que son 5 voltios. Y esto de aquí ahora tendremos que meter un factor. Voy a ejecutarlo otra vez para ver qué números da. Vale, ya lo he cargado. Vale, esto está dando aquí lo mismo que daba, 89, así lo tenemos todo en voltios y ya está, es lo mismo, Y claro, aquí está dando 11,80 y queremos que dé 12,08, pues le metemos aquí un factor, lo dejo antes con el factor de 1, pues queremos multiplicarlo por 12,08 y partido por los 11,83, que es lo que estamos leyendo por los errores. La resistencia realmente no es de 41K, es de 41,4, pero que es igual, que es lo mismo. Aquí lo que importa es que al final el factor esté dando lo que tiene que dar. Entonces voy a aprovechar ya de paso también para hacer la A1, para meter la VB, que esta es la tensión de base, y la tensión de base esa sí está en la pata 1, y por ahora, como no sé el error, pues le vamos a meter 1, y luego tenemos la tensión de colector, que también la hemos leído, entrada de voltaje, tensión de colector, y la tensión de colector pues es lo mismo que esta, que va a la A3. Aquí le voy a poner 1 también para ver qué error hay, y con la resistencia que se supone que tiene. Y aquí pues lo mismo, hay que cargar el VDD, pues falta el V tal y el otro. Aquí estaría la tensión de base, que es la tensión de base, la tensión de tal, la tensión de colector, la tensión de colector. Aquí sacaríamos ahora esto, que sería después de aquí, sacamos la tensión de base, y después de la VDD sacamos la tensión de colector, que es la tensión de colector. ¿Veis? Y V. En principio esto tiene que ir bien. Vamos a probar y ya ajustamos los valores de los errores. Bueno, ya está cargado, a ver qué da esto. Vale, le falta el tabulador por ahí en algún sitio. Bueno, igual es que el tabulador, sí, falta un tabulador aquí detrás. Pero bueno, estamos viendo que la VDD, como que VDD, vamos. Vale, pues ya está aquí esto en marcha. Había un pequeño problema aquí porque había inicializado, me faltaba la VC, o sea, se ha de inicializar los 4 canales, la VI con el A0, la VB con el A1, la VDD con el A2, la VC con el A3. Mirad lo que esto tiene sus factores, solamente tengo calculados estos dos, falta calcular estos dos de aquí, y en el loop también hay que hacer que lea los 4 canales y luego imprimir correctamente los 4 canales. Le vamos a ajustar primero la que tengo puesta, es esta de aquí en el tester. Vamos a ver la tensión de base, a ver qué tiene la tensión de base.
Y la tensión de base, según el tester, tiene 688. 688, claro, aquí ahora me faltaría un decimal, pero bueno, que son prácticamente 690, pues 69 y 67. 69, que son, que es prácticamente lo mismo porque las entradas son las mismas, o sea que el factor de conversión debe ser igual para el otro. Y en la salida del colector, que es esta de aquí, la salida del colector está marcando 5,15 y esto dice 5,02, ¿no? Pues nada, pues lo multiplicamos por 5,16, que es lo que pone ahora, partido por 5,02, ese es el factor de conversión. Lo ejecutamos. Y ya está marcando, o sea, lo que es el 5,12 que está marcando en la base, pues son los 5,2, bueno, en el colector, son los 5,12 del colector, los 12,05 de la fuente, los 0,7 de la tensión directa del diodo del transistor y tal. Vale, pues a partir de aquí vamos a calcular cuánto vale la intensidad de base y cuánto vale la intensidad de colector. Aquí nos interesará pues calcular, una vez que tenemos todo esto, y vale, pues ahora voy a ver aquí que float, la intensidad de base será igual a, claro, hay que coger la diferencia de voltaje, que es VI menos VB, que son los voltios, partido por la resistencia, partido por la resistencia de base, que le hemos puesto, no sé si he puesto aquí alguna constante declarándola, no, pues mira, pues voy a poner aquí una variable para tenerla, float RB, que es la resistencia de base, que sea igual a, son 10K es lo que le hemos puesto, ¿no? Entonces 10.000. Bueno, lo ponemos en K y así saldrá todo en miliamperios. Y float la R de colector, que es un K, que también lo que le hemos puesto, que hará falta, pues por R partido por RB, eso sería la intensidad de base. Lo que pasa que aquí, claro, con este voltaje tan pequeño, es que es una putada. Vamos a ver, voy a meter lo que retorne esto en miliamperios, que esto lo calcule en miliamperios, y aquí todo está en miliamperios, menos la VDD, vamos a poner todo está en milivoltios, y VCC también en voltios. Así, porque si no, al restar estas dos cosas tan pequeñas, iba a dar una cerdada. No puede ser que esté redondeado de esa manera. Pues aquí, pues float intensidad de colector será igual a la intensidad, al voltaje de alimentación menos el voltaje que hay en el colector partido por la resistencia de colector. Aquí pues le imprimimos también. Esto será la intensidad de base, y la intensidad de colector igual a la intensidad de colector. Vale, pues vamos a ver qué da esto. Aquí tenemos la intensidad de base, que está en microamperios, porque como el otro está en milivoltios, da en microamperios, y la intensidad de colector, que son 6,87. O sea que ya podemos calcular la beta, ya te podemos calcular directamente la beta. Pues aquí, pues float beta será igual a la intensidad de colector partido por la intensidad de base, pero claro, partido por la intensidad de base, como está en microamperios, hay que multiplicar por 1000 para
poner las dos en miliamperios, pues hay que, la intensidad de base hay que calcularla en miliamperios, con lo cual tenemos que multiplicarlo por 2000. Sacamos la beta. Y a ver qué beta nos da. Vamos a ver qué beta está dando el transistor. Bueno, y aquí está la beta. Está calculando la beta pues de 327, 328. Ya es lo razonable, porque en el datasheet del chipmest indica que entre 100 y 800 está bien. Una beta pues bastante grande, un transistor con bastante ganancia. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un barrido por todas las intensidades de base desde que deja de estar en corte hasta que está en saturación, para ver cómo va variando esta beta, y haremos una tabla con los valores. Con lo cual lo que tenemos que hacer es hacer dentro de este bucle que vaya incrementando progresivamente lo que es la tensión en la base, para que aumente la corriente de base y nos aumente la beta. Entonces lo que voy a hacer va a ser, para que no saque tanta cosa aquí, porque esto realmente pues no nos interesa, de aquí nos interesa únicamente pues lo que es la tensión de base, la tensión de colector, o sea, lo que es la tensión de entrada y la tensión de VDD nos da exactamente igual, pues lo que es la tensión de entrada, esto lo comentamos, edit y comment, y lo que es la VDD también, porque ya sabemos lo que vale, que siempre es la fuente que está fija, también lo comentamos, y así pues tendremos espacio para que, pues si no, claro, no nos saldrá prácticamente, no se ve aquí lo que va haciendo. Y entonces, bueno, pues ahora se trata de ir desde el inicio, desde lo que es el mando, porque ahora aquí le hemos puesto en el setup directamente 45, he puesto 45 en el mando. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, para hacer el bucle, pues ponerle aquí un int pues mando, el mando, y vamos a empezarlo para que no empiece de cero, porque si no, hasta que llegue a la conducción tardará mucho. Pues le ponemos, por ejemplo, 25, para que empiece allí. Entonces aquí lo que será meterle directamente un 25 para que no tenga nada. Entonces cuando esto empiece, que vaya haciendo, y cada vez que acabe tendrá que mirar si han pasado ahora, o sea, el ahora es la que tiene los milis actuales, ¿no? Pues cada 10 segundos, o sea, if ahora módulo lo hacemos cada 10 segundos, por ejemplo, es igual a 0, cada vez, pues lo que hacemos es incrementar el mando y hacer un analog write en la pata 3 del mando. Y cuando se acabe, o sea, if mando mayor, por ejemplo, le metemos que 80, no sé si llegará mucho, luego si no pues lo paro, pues mando igual a 25, que es el primero. Y aquí nos va a indicar lo que sí me interesará saber, si nos interesará saber aquí, es que nos imprima lo que vale el mando, y un tabulador, para saber qué mando es el que está utilizando, y a ver si esto debería ir cada 10 segundos incrementándose y viendo cuál es el resultado y cuánto va variando la beta. A ver si vemos si está bien. Bueno, pues aquí está ejecutando ya. Bueno, sí, pero lo está imprimiendo. Esto, claro, valdría la pena que lo imprimiera solamente cada vez que cambia, si no, es una locura esto. A ver, lo cambio, que solamente imprima cuando cambia. Tendríamos que meter esto dentro del if, todo esto, que lo imprima una sola vez. O sea, que este if realmente lo haga aquí arriba. Esto, pues tabulado, lo metemos para adentro. Luego hay que cuestión de arreglarlo un poco, que no quede tanto código aquí sin nada. Pues nada, lo ejecutamos otra vez.
Vale, pues aquí está ejecutando. Las primeras, claro, no tienen sentido porque si la intensidad del colector es muy pequeña, que es despreciable, que eso no es nada, no tiene sentido porque no está conduciendo, ¿eh? Hasta que no veamos aquí que está, que la tensión de base no es la que es, pues no, esto no tiene sentido, porque no está conduciendo, el transistor aquí no está funcionando, ¿eh? Hasta que no supere la tensión umbral del diodo, no tendrá sentido. Ahora ya empezará a tener un poco de sentido, pero ya empieza con 0,18 hasta que no llegue a 1 miliamperio. La corriente de colector, lo que hay aquí es un codo que no tiene sentido verlo porque no tenemos resolución suficiente para calcular. Ahora, a partir de aquí seguramente ya empieza a tener sentido. ¿Ves? La beta ya empieza a bajar porque al principio parecía que era mucho porque estamos dividiendo por cosas que no tienen sentido. Aquí ya empieza a tener un poco de intensidad, 0,5, y ya la beta ya empieza a estabilizarse de cómo debería de ser. Hay que hacerlo muy lento porque como el filtro de la salida de PVM es tan malo, pues hay que filtrar muchísimo porque si no, no llega a cargarse, por lo cual hay que esperar 10 segundos antes de hacer otra lectura más. A partir de aquí ya se tiene sentido. Estoy así, o sea, 1 miliamperio, 4 microamperios de corriente de base, 1 miliamperio de corriente de colector, y ya pues son los 300 y pico de beta. Y ahora veremos cómo va variando la beta en función de la tensión que aplicamos de la tensión de base, O sea, en función de la tensión que ponemos en la base. Bueno, la tensión que tenemos puesta no se ve, pero vemos la tensión de saturación, la tensión de corte de conducción del diodo del transistor, Ya es que no son 0,7 ni son 0,69, sino que es una cosa dinámica que va variando en función de la intensidad que le pasa. No son 0,7 voltios. Son entre 0,65 y 0,75, pues por ahí andan, pero que se ha de tener en cuenta. A ver lo que va ejecutando ya. Es lo que es la tensión de colector ya que empezó a 12 voltios, ya va por 8, claro, porque como es una resistencia de un K que es muy grande, pues enseguida los miliamperios hacen caer el voltaje, con lo cual no pasará prácticamente de 10 o 12 miliamperios lo que es el colector. Pero veis que ya la beta va disminuyendo poco a poco, ¿ves? Cada vez que circula más corriente por el colector, la beta se hace más pequeña. Lo voy a dejar mientras que funcione solo y ahora después lo activo otra vez y comentamos los resultados. Bueno, pues aquí ha ejecutado ya prácticamente todo el ciclo. La verdad es que ahora ya la tensión prácticamente, la tensión de colector se ha vuelto 0,1 voltios, 0,1 voltios, o sea, no baja más, está totalmente saturado. Y la tensión de intensidad de colector pues son unos 12 miliamperios, que es lo que puede dar porque tenemos 12 voltios. No puede dar más de 12 miliamperios porque hemos alimentado 12 voltios y tenemos un K en el colector. O sea que la beta ya, esto de aquí no tiene sentido porque ya no está en conducción. El transistor no está en la zona activa, en la zona normal activa. Ahora ya va a pasar, aquí ya le he puesto el tope, no va a hacer más. Y volverá otra vez al principio, volverá otra vez a estar de 25, pues estará totalmente... No, aquí vale, si pone 25 pues no lo ha hecho todavía. Vale, y ya está otra vez alucinando. Hay que ajustar un poco a ver que el valor que estamos sacando no sea el anterior, sino que sea el siguiente. Realmente el mando habría que imprimirlo... Sí, habría que imprimirlo aquí. Vale, entonces más o menos con esto podemos sacar bastantes conclusiones de lo que hay aquí, porque esta tabla es bastante valiosa por todo lo que tiene. Entonces vamos a convertir la tabla esta, la vamos a meter en un Excel y le quitamos las guarradas que no nos gusten, todo lo que no tenga, y la analizamos. A ver, voy a coger todo lo que hay aquí. De hecho ahora he vuelto otra vez a hacerlo, pero bueno, voy a coger solamente la parte limpia de lo que es la gráfica, la metemos en el Excel y vemos realmente el comportamiento que tiene el transistor.
Bueno, pues aquí tengo ya metido en el Excel los datos, le he quitado los letreros y todo, y vamos a ver pues alguna gráfica interesante. Si miramos aquí, por ejemplo, el voltaje de base y la beta, comparamos las dos a ver qué nos da. Decimos que inserte aquí un gráfico de dispersión con sus líneas, todas bonitas, y bueno, pues claro, está dando una guarrada porque o sea, lo que es la parte lineal, lo que es la parte lineal es muy pequeña. Fijaros que aquí desde el punto 300 se está dando de 600, vale 390, claro, es la parte centrada, lo que valdría más o menos los 10 miliamperios estarían sobre 300 y pico, que es esta parte de aquí que parece lineal, pero que realmente no es lineal. Fijaros la guarrada que da aquí la beta, de 700, casi 700 hasta 100 y pico, porque está en saturación, o sea que no, lo que es la beta no es un número directamente, tal como estamos viendo. La beta pues tiene su sentido mientras que el transistor está activo. Puedo coger, por ejemplo, y eliminar todos los puntos que no está activo, pues por ejemplo desde todo lo que tenga menos de intensidad de colector de 1 miliamperio, pues me lo cargo. O sea, todo esto de aquí, pues esto de aquí las puedo eliminar hasta aquí, eliminar, y todo lo que tiene que ver una vez que está ya prácticamente en saturación, por aquí llega ya a los 9, a los 10 miliamperios, y más de aquí prácticamente no tiene sentido lo que está haciendo. Pues desde aquí para abajo me lo cargo también, y nos queda realmente esto. Claro, aquí parece que está muy inclinada, pero si le decimos aquí a este que empiece el mínimo desde 0, que es donde debería empezar, para verlo pues si esto es el 0, ya se ve la inclinación que tiene, que no es tanto lo que parecía, porque claro, el Excel pone los límites para que vean la gráfica bien, pero estamos hablando que lo que es la beta de este transistor, lo que es la beta típica, pues en función de la intensidad de lo que es la intensidad de base, entre 65 microamperios y 700 y pico microamperios, que es lo que le estamos dando en el voltaje, de 650 milivoltios a 710 milivoltios, es lo que está dando. Podría calcularla en lugar de con esto, decir, mira, pues en lugar de esta gráfica de aquí voy a hacer la intensidad de base, igual tiene más sentido, con la beta, y insertar una dispersión, y aquí tenemos la gráfica de la beta en función de la intensidad de base. Aquí lo mismo, si le colocamos aquí el punto fijo y si lo ponemos a 0 para que nos muestre la gráfica con el 0 debajo, pues esta es la beta, que parece que es bastante recta, está sobre 300 y pico, o sea que en un rango lineal se podría considerar que este transistor, claro, tener en cuenta que estos son 10 miliamperios, si le hiciéramos consumir hasta 100 miliamperios, pues estaría entre 300 y 200 o 100, luego hacemos la prueba a ver qué tal, cómo puede quedar, pero esto es la conclusión. Por un lado tenemos lo que es mirar el transistor, y por otro lado pues haber hecho el proyecto en la Arduino para ver cómo leer entradas analógicas, cómo filtrarlas y cómo obtener información para sacarlo dentro de un gráfico. Ahora después lo que vamos a hacer es cambiar la resistencia del colector, ponerla más baja para hacerlo consumir más, hasta 50 milis o por ahí, y hacer la gráfica entera, a ver cómo nos queda, y analizar lo que se consideran las gráficas fundamentales del transistor, la de entrada, la de salida y la de transferencia, para ver cada una qué significa y compararlas con los datos teóricos que nos dicen los fabricantes o que dice la teoría que hay que tener en cuenta. Venga, pues un saludico y hasta la siguiente.